Cuando nosotros vemos esos casos tan graves que cautivan a la sociedad, realmente quedan pequeños, infinitamente pequeños, cuando nosotros comparamos el drama judicial cósmico, que hace parecer insignificante en alcance y gravedad a todos los juicios humanos. Quedan tan pequeños. Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Alce sus manos al Señor si así lo desea. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tú me recibes en casa, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Tú eres todo lo que necesito. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
en casa para siempre. Hable con el Señor si usted así lo desea. Por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Una vez más, dígalo. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Dios, gracias Padre. Gloria a ti, Señor. Gloria Padre, gloria Hijo y gloria Espíritu Santo. Amén. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nos inclinamos en este momento con reverencia, con adoración, con devoción ante nuestro Padre eterno. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, porque nos permite, Señor, en esta noche honrarte y reconocerte a ti como el único Señor y soberano de toda nuestra existencia. Te adoramos, Padre Santo, te exaltamos tan solo a ti. Entregamos nuestros corazones como una ofrenda grata, Señor, delante de ti, y sobre todo nuestras vidas, que sean transformadas según tu voluntad, Señor, y según la obra de tu Espíritu Santo en nosotros, para que podamos ser ese perfume grato, esa ofrenda agradable ante ti. Te adoramos, te exaltamos, Señor, en esta noche. Y ahora, Señor, con alegría y con gozo en nuestro corazón, disponemos también todo nuestro ser para recibir la enseñanza de esta noche. Por favor, utiliza la vida de nuestro querido pastor Edguítar Silva. Utilízalo, Señor, con poder. Dale denuedo, Señor, al momento de predicar tu palabra. Y a nosotros, Padre Santo, siempre te vamos a rogar para que seas tú primero tocando nuestras mentes, nuestros corazones, y que con humildad podamos aceptar todos los argumentos bíblicos que vienen de tu palabra, Señor. No permitas que en nuestro corazón se levante ningún argumento que vaya en contra de lo que tu palabra dice, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a adorarte y exaltarte en esta noche a través de la atención a la palabra expuesta. Te adoramos, te exaltamos a ti, entregamos este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Familia amada, la paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes en esta noche
tenemos el privilegio de seguir compartiendo y aprendiendo juntos la bendita palabra del Señor. Por lo tanto, yo le pido que por favor abra su Biblia en Primera de Juan. Por favor, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a leer el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El tema del día de hoy, en esta noche, quiero compartir en esta sección: Jesucristo, nuestro divino abogado defensor. Jesucristo, el divino abogado defensor. ¿De quién? De su iglesia. Porque este versículo comienza diciendo: hijitos míos, amados. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuántas veces en tu vida has visto la necesidad de ser defendido por alguien? Y es posible que más de una vez hemos tenido que tomar contacto con un abogado humano y te ha defendido. Unas veces tal vez te ha ido bien, otras veces más o menos, otras veces mal. Pero en esta noche yo quiero que consideremos a ese abogado defensor que tiene la iglesia del Señor, que es divino. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Si te das cuenta, las personas en este tiempo, en esta sociedad contemporánea, tienen una inclinación bastante especial hacia aquellos programas de televisión o aquellas series que vemos ahora mismo en el internet, donde se tratan precisamente de asuntos legales, dramas legales. Tratan de delincuencia, juicios que mantienen entre personas poderosas, ese tipo de películas, ese tipo de series que están de moda, amados. Incluso hay canales de televisión por cable y por satélite que transmiten ese tipo de programación. Es más, todo el tiempo están dando asuntos de investigación, de crímenes, delincuencia, casos sin resolver, casos que se han resuelto, etc. Miles de personas siguen ávidamente los últimos juicios que tal vez vemos en los noticieros, y se convierte en un entretenimiento porque la gente tiene ese tipo de inclinación. Ahora, cuando nosotros vemos esos casos tan graves que cautivan a la sociedad, realmente quedan pequeños, infinitamente pequeños, cuando nosotros comparamos el drama judicial cósmico, que hace parecer insignificante en alcance y gravedad a todos los juicios humanos. Quedan tan pequeños cuando nos damos cuenta que es Dios el Padre. Él es el juez. Cuando nos damos cuenta que no solo Dios el Padre es el juez, sino que Satanás es el acusador. Y cuando nos damos cuenta que todas las personas que han vivido a través de la historia, que están viviendo y que vivirán, todas las personas están en juicio. El asunto es cómo los pecadores injustos pueden justificarse delante de ese juez, un Dios santo. La doctrina de la justificación, mis amados hermanos, lleva un asunto legal
de la más alta magnitud, implica un asunto de juicio delante del Tribunal Supremo de Dios. Esto no es poca cosa. Te repito, implica un asunto de juicio delante del Tribunal Supremo de Dios. El más básico de todos los problemas que enfrentamos en calidad de seres humanos caídos es como, siendo pecadores injustos, esperamos sobrevivir a un juicio ante la corte de un Dios absolutamente santo y absolutamente justo. Una vez más, Dios es el juez de toda la tierra. En eso radica nuestro dilema, amados hermanos. Ese es el dilema que no entiende el mundo sin Dios. Que Él es Dios, es justo, y que nosotros somos injustos. Por lo tanto, si recibimos de sus manos lo que la justicia debe darnos, entonces enfrentamos el castigo eterno. Sí, de una palabra que no quieren mencionar en muchos lugares y a veces hasta en muchas iglesias, y es el infierno. La verdad, amados hermanos, es que todos los que están ante el tribunal de la justicia divina son culpables de violar la santa ley de Dios. En otras palabras, como dice Pablo, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10. Para los que toman nota, usted va a encontrar esta verdad. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10. Todos bajo pecado y no hay justo ni aún uno. Amados, estamos comparando ante la santidad de Dios y ante la justicia de Dios. Y como dice en su momento también el apóstol Santiago, y cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago 2, 10. Por lo tanto, la sentencia de Dios es justa. La sentencia justa. Dios no es injusto. Y la sentencia justa que la corte divina debe dictar es castigo eterno, porque la paga del pecado es muerte. Amados, gracias a Dios, no todo es irremediable para los culpables, porque hay que tener en cuenta a un personaje más en este escenario del tribunal divino. Sí, Dios, el juez, pero nuestro Señor Jesucristo actúa como mediador, actúa como abogado defensor para todos los que confían en Él. Y nos da salvación, mis amados. Mira, qué privilegio, qué tremendo abogado defensor que tiene el pueblo de Dios, que ha reconocido que es culpable, que si tiene que ser juzgado por aquel juez santo, 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 es culpable, ha quebrantado la ley de Dios, y así hubiese obedecido todo y un solo punto quebranta, como dice la Escritura, es culpable de todo. Por lo tanto, damos gracias al Señor que Jesucristo es el abogado defensor más impresionante, más insólito, ya que no sostiene la inocencia de sus clientes, que somos los pecadores que nos acercamos a Él, sino que más bien reconoce que son culpables. Este abogado dice: mi cliente no es inocente, es culpable. No obstante, nunca el Señor Jesucristo como abogado ha perdido un solo caso y nunca lo perderá. A diferencia del sistema humano, el abogado se presenta ante el juez con la premisa de que su cliente es inocente. Sin embargo, con nuestro abogado divino,
nuestro abogado defensor, se presenta ante el juez celestial diciendo es culpable. Y en nuestra mente decimos, ¿cómo no va a perder los casos ante un juez, algún abogado que se acerque con ese argumento? Sin embargo, el Señor no ha perdido nunca un solo caso, ni tampoco lo perderá. Y esta es la voluntad del Padre. Dice mi Señor Jesucristo, abogado defensor, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Te das cuenta? Este abogado defensor se acerca ante el juez, nos declara culpables, sin embargo no pierde ningún caso, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Aquí está el asunto legal. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué precioso, hermanos. Así que, usando el lenguaje de la corte, Pablo declaró, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Este es un lenguaje de una corte, donde hay un acusado, donde hay un juez, donde hay un abogado defensor, donde hay un acusador. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, ese es tu abogado, iglesia, el que también intercede por nosotros. Amados, qué grande, qué tremendo. Es por eso que es ahí cuando entendemos que a vosotros, estando muertos en pecados, el Señor anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amados, es el Señor quien gana infaliblemente la absolución de todos los que ponen su fe en Él. Esa es la única respuesta. Todos culpables. No hay justo ni aun uno. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos hemos pecado. Por lo tanto, todos deberíamos ser condenados. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, ese abogado precioso, hace que todos los que ponen su fe en Él no sean sentenciados, no sean condenados. ¿Por qué? Amados, debemos entender que Cristo intercede. Hasta el día de hoy, en el transcurso de este día y mientras estás escuchando este mensaje, Cristo está intercediendo por tu vida, por la mía. De hecho, Cristo intercede por aquellos pecadores ante el Padre, intercede basándose en su propia sustitución, en esa muerte expiatoria. Él intercede y dice, yo tomé su lugar. Mi muerte, dice el Señor al Padre, es suficiente. Él pagó totalmente la pena del pecado de todos los que confían en que les dé salvación, supliendo así las exigencias de la justicia de Dios. Recuerde, su caso y mi caso es como estar en una corte, pero mucho más crítico, porque el juez no es de los jueces que tenemos nosotros en este mundo y especialmente en este país. Porque el abogado que tenemos es único. A pesar de las acusaciones del diablo. Amados, puesto que Dios no escatimó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos los que hoy hemos puesto nuestra confianza en Él, por todos los creyentes, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que los entregó por todos nosotros. No dice por los que creen y por los que no creen. No, por todos nosotros, la iglesia. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Es por eso que en el caso de nuestro Señor Jesucristo se dice que lo hizo pecado para que fueran hechos justicia de Dios en Él. Dios nos justificó gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amados, nosotros, aunque no nos hayamos dado cuenta durante muchos años, teníamos que enfrentar un juicio. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos justifica gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante la obra en la cruz del Calvario que es en Cristo Jesús. No hay más, hermanos. Por eso, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El resultado del veredicto divino es que los creyentes justificados o declarados justos, eso significa, justificados significa declarados justos, aunque no lo somos. Pero somos justificados en Cristo, por fe. ¿Qué es lo que llegamos a tener? Tenemos paz para con Dios, o sea, nos hemos reconciliado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, el designio de nuestro Dios, un designio que estuvo en el corazón de Dios aún antes de la fundación del mundo. Ese designio predeterminado del Padre y la aceptación del sacrificio de su Hijo como pago total por los pecados de los creyentes, responde el dilema de cómo el Padre puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amados, yo sé que tú dices, tengo un montón de problemas. Es que yo tengo situaciones muy complicadas y muy difíciles. Ninguna se compara al problema y al dilema que teníamos que enfrentar sin Cristo a ese Dios justo. Amados, el amor y la justicia de Dios fueron igualmente satisfechos cuando consumó la redención por medio de Jesucristo. Es ese drama judicial divino lo que sustenta el pensamiento del apóstol Pablo, del apóstol Juan, en esta sección que estamos estudiando, basándose en la gloriosa afirmación de que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan, aquí en sus cartas y en esta que estamos estudiando, primera de Juan 2:1, explica que Dios puede hacerlo porque su Hijo es el abogado defensor de los creyentes y la propiciación perfecta por los pecados de ellos. Es esa doble verdad, abogado y defensor perfecto, y a la vez es la propiciación perfecta. Es esta doble verdad, la esencia, la parte central del Evangelio. El divino abogado defensor. Dice capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amados, esta analogía de Jesucristo encaja perfectamente con el vocabulario legal de Juan. Como se indicó antes, el lenguaje del apóstol Juan describe el escenario de la sala de juicio, en el que los pecadores acusados
llegan ante el estrado de Dios y Cristo acelera el paso como el defensor legal de ellos. Con esa descripción en mente, Juan ofreció a sus lectores, hoy estamos estudiando esta palabra, instrucción vital, mis amados, sobre la justicia divina que hace posible que nosotros podamos ser perdonados y no condenados, sino más bien salvados por gracia. Dice, y si alguno hubiere pecado. Amados, esta palabra, si alguno hubiere pecado, literalmente del griego significa o tiene la idea de errar en el blanco, errar el tiro. No dar en el centro. El centro es la voluntad de Dios, perfecta de Dios. Todos hemos errado. Eso significa, eso se traduce de este verbo o de esta palabra amartao. Esta palabra es muy común en el Nuevo Testamento para hablar acerca del pecado. Errar en el tiro, literalmente significa errar en el tiro. La santidad de Dios marca la pauta de la conducta. Y la humanidad ha perdido ese modelo supremo y se equivoca y no da en el centro. Y al errar, que lo que implica es violar totalmente las demandas, los requisitos divinos de obediencia, entonces nos hemos equivocado, hemos errado. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos erraron en el blanco, están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Erró en el blanco. Amados, si alguno hubiere pecado, esta idea transmite la fuerte posibilidad de que tal situación ocurra en realidad. Si alguno hubiere pecado, no es que nunca va a pasar, no, es que hay una gran probabilidad. La expresión de Juan se podría traducir, si alguno hubiera pecado y esto sucederá. Amados, inmediatamente después del énfasis en la primera parte del versículo 1, de hijitos míos, estas cosas os escribo para que no erréis en el blanco, para que no pequéis. Y si alguno ha errado en el blanco, abogado tenemos para con el Padre. Quiero que tenga en mente esto. La idea es que no debemos pecar. No es una carta abierta para pecar. Pero el apóstol reconoce que en última instancia, tarde o temprano sucederá en la vida de todos los creyentes. Tarde o temprano. Por eso Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para prueba de esto basta un solo día en la vida de cada uno de nosotros. El uso de la primera persona del plural incluye al apóstol con los hijitos a los que se refiere antes en el versículo 1, hijitos míos, demostrando que Juan se estaba refiriendo a los pecadores creyentes verdaderos, pero que en algún momento no vamos a dar en el blanco. Así que de acuerdo con las imágenes, Dios aparece como las imágenes que estamos poniendo de esta corte, Dios aparece como el juez supremo del universo, sentado en el trono celestial y juzgando a todas las personas según la absoluta perfección de su santa ley. Él es el autor de la ley, Él es el intérprete, Él es el aplicador de la ley. Por lo tanto, Él no va a cometer nunca una sola injusticia. Sin embargo, mis amados hermanos, como creyentes debemos entender lo siguiente. Nosotros tenemos que aprender a ver la realidad de la justicia divina con respeto, con sobriedad, con equilibrio. La justicia divina tenemos que aprender a verlo con respeto. Ya que Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad,
para sentenciar, para condenar a todo pecador. Y amado, no le vamos a tener miedo a la palabra infierno, porque está en la Biblia, porque Dios lo muestra. Esta es una realidad, pero también es realidad que Jesús ofreció esta seria advertencia. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tremendo, amados. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28 dice una vez más: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amados, los profetas del Antiguo Testamento también dieron clara advertencia acerca de este tipo de juicio divino. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 18 al 20. Amós, capítulo 5, versículo 18 al 20, dice: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Amados, los que somos salvos no debemos temer la justicia divina, porque tenemos un abogado para con el Padre, nada más y nada menos que a Jesucristo el justo. Esta palabra aquí, abogado, que en su momento lo mencionamos, se traduce como paracletos, uno que acompaña. ¿Te recuerda que también esta palabra se relaciona con el Señor Espíritu Santo? Uno que acompaña. Y denota en este pasaje un entorno jurídico donde el acusado es defendido. Cristo es el abogado perfecto, ya que el juez es su Padre y los dos siempre están en armonía perfecta. Gracias a Dios por eso, hermanos queridos. Jesús dijo en su momento: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Siempre están en armonía. El Señor dijo, postrando su rostro, orando al Padre, le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Siempre en armonía. Por lo tanto, Cristo es el abogado perfecto, ya que el juez es su Padre y los dos siempre están en armonía perfecta. Además, el Hijo entiende por completo las debilidades humanas de los santos, de los creyentes. ¿Por qué? Porque vino a esta tierra hace más de 2000 años como el Hijo del Hombre, totalmente humano. Así que Él sabe, Él se identifica con cada uno de nosotros, porque no tenemos, iglesia, Dios es fiel, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin errar en el blanco, pero sin pecado. Así que Él acepta como abogado, si usted me permite, en esta misma imagen, en esta escena de un tribunal, de una corte, este abogado precioso, Él acepta como cliente solo a quienes confiesan su culpa y su desesperada necesidad de recibirlo como Salvador y Señor. Y se convierte para ellos en el intercesor incomparable que siempre obtiene la absolución para todos los que confían en Él. En el lenguaje del Antiguo Testamento, Cristo es el gran sumo sacerdote.
Por eso, mis amados, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿A quién conoce el Señor? Es aquellos que reconocen su pecado, reconocen su culpa, rinden su vida al señorío de Jesucristo. El Señor se levanta como su abogado defensor y por lo tanto Dios, el juez justo, declara inocente a ese culpable, lo justifica. Por eso podemos decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado, yo espero que esta palabra traiga consuelo a tu vida, porque de seguro muchas veces nos vemos acorralados y no queremos ver más allá de los problemas que estamos atravesando, que pueden ser problemas que venimos sufriendo, enfrentando, acarreando durante mucho tiempo, incluso años. Pero quiero que sea una palabra de consuelo para la iglesia, el saber que el problema más grande que tenías en Cristo Jesús ya fue resuelto. Fuiste declarado inocente, no culpable, justificado, declarado justo, aunque sabemos que nosotros solos por nuestro obrar no somos justos, no somos inocentes. Pero es gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él tomó nuestro lugar, que podemos decir, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amado Señor, gracias por esta palabra, que tus hijos puedan entender que hay uno que los está defendiendo, que hay uno que está intercediendo. Gracias, Señor, porque no necesitamos de nadie más. Una religión no es suficiente, te necesitamos a ti, Señor. Guardamos esta palabra y tu bendición sea sobre tu iglesia, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ser nuestro abogado defensor. Amén, y todos decimos amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.